Los efectos negativos que el Brexit pueda generar sobre los trabajadores son una realidad tan palpable que ya se están produciendo, pero esa libertad de circulación de personas no solo preocupa a aquellos que quieran quedarse a trabajar allí, sino también a los que vayan y vengan de visita, es decir, al turismo. Reino Unido es el segundo mercado emisor de turistas para Castilla y León. El primero es Francia. En 2018, más de 230.000 británicos visitaron nuestra comunidad, es decir, el 12,03% del total de viajeros que llegaron hasta Castilla y León procedían del Reino Unido. Si actualizamos los datos con cifras recogidas por el Observatorio de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, este porcentaje asciende a un 13,7%. ¿Podría el Brexit también perjudicar al sector turístico? El mercado británico es un mercado fundamental para nosotros a nivel turístico, para Castilla y León. Hay que tener en cuenta que representa el segundo mercado emisor a nivel internacional. En el año pasado, en el 2018, superó la cifra de los 230.000 turistas británicos, lo cual supone el 12% del turismo internacional en Castilla y León, es decir, es un mercado fundamental. Esa cifra de los 230.000 británicos, turistas británicos en Castilla y León, tiene que ver con nuestra oferta cultural, con nuestra oferta patrimonial, con la oferta turística de nuestras ciudades, con nuestros bienes patrimonio de la humanidad. Es difícil encontrar un destino turístico con 12 catedrales, con 8 bienes patrimonio de la humanidad vinculados al aspecto patrimonial. Y por otro lado también hemos observado como en estos años se ha producido una cierta evolución en cuanto al interés del turista británico a oferta relacionada con el turismo de naturaleza y con el turismo rural, vinculado a un producto que se ha convertido en una de nuestras propuestas estrella en cuanto a nuestra oferta turística, que es el enoturismo y las rutas del vino. Queremos comprobarlo sobre el terreno y para ello viajamos hasta La Vid, un municipio burgalés ubicado en plena ribera del Duero. Allí nos acercamos hasta una bodega familiar que ha crecido sustancialmente en los últimos tiempos. En el lagar de Isilla están acostumbrados a recibir grupos de turistas británicos que quieren conocer los entresijos del turismo enológico. Un turismo que incluye la visita por la bodega, explicándoles los pasos más importantes en la producción del vino, hasta llegar a la cata del mismo. The rosé wine. The rosé wine of the Lagar de Silla is Tempranillo and a little bit of Cabernet Sauvignon. This year is like 90. Beatriz, vemos que ya estáis en el último punto de la visita, ¿no? La más interesante, digamos, la cata. Sí, la mejor, la que la gente espera hasta el final para hacer la degustación de todos nuestros vinos después de toda la visita. En este caso, estamos con un público extranjero. ¿Recibís visitas de muchos países de Europa, por ejemplo? La verdad que sí, se recibe sobre todo en unas fechas concretas al año, en octubre y así en marzo, se recibe bastante afluencia de público extranjero, la mayoría europeo. La verdad que sí que también se recibe de América y Latinoamérica bastante, pero la mayor afluencia es de aquí, de Europa y sobre todo pues del británico. ¿Son asiduos a hacer este tipo de visitas? ¿Les gusta probar las catas de vinos, conocer cómo es el mundo del vino? Cada vez nos van conociendo más y la verdad pues que Castilla y León es una de las zonas que más les llama la atención por nuestro vino y gastronomía, ¿no? Lo que es la gastronomía de aquí les interesa mucho. Y vamos introduciéndoles poquito a poco en el conocimiento más profundo de lo que es esta zona. Nosotros llevamos apoyando varios años ya con Jenny Wilson, digamos, una forma de hacerlo que es a través de unos cursos británicos que se llaman Wine and Spirit Education Trust, y es un poco formar más a la gente, ¿no? Y desde aquí, desde la Ribera del Duero. Jenny, ¿y en qué consisten esos cursos, esa formación que haces tú, dirigida, entiendo, al público británico, ¿no? Sí, pues nosotros ofrecemos los cursos en inglés y en español, tanto por las bodegas españolas para conocer el mundo fuera, pero tanto viene mucha gente, como los cursos están en inglés también, y vienen aquí para conocer a España profundo, pueden en este hotel dormir en una barrica, tener una experiencia
más que solo aprender en una aula. Entonces vienen aquí, aprovechan, conocen la gastronomía, conocen los vinos, conocen el viñedo, y nosotros tenemos más gente que vienen aquí para aprender vino español. Yo veo, hay más interés, la gente quiere venir y probar las cosas, y la gente que viene aquí pues vienen con conocimientos altos de otros sitios también. Entonces por eso formamos a la gente para que sepan. Sí. Entonces tengo suerte que vienen mis primas de Escocia, y mi prima Angela probó en un festival de vino en Edimburgo que estuvimos el año pasado, los vinos de aquí, y quería venir y ver un poco España, un poco diferente de lo que es lo típico del sol y sangría de Marbella, Benetton. Pues aquí es otra oferta. Yo creo que viene la gente que son un poco más curiosos de lo que es el español, la cultura aquí, que es muy diferente. Entonces, sí. So you could taste this wine in Edinburgh. That's why you wanted to come here? Yes. I attended the Festival of Wine in Edinburgh at the end of last year, and I tried some of the white and the red, and it was delicious. And I knew I was going to be in the area this year. So I'm absolutely delighted to come here. This has just been great, lovely. Do you like the area, the culture? It's beautiful. I've got family that stay here. Jenny has lived here for a long time, and I've always wanted to come and just been absolutely amazed at the area so far. It's just gorgeous. So you could say that the British public is interested in this kind of tourism related to the wine? Oh, definitely. I would definitely recommend to other people. I'll be going home and telling other people to be coming here. And you Definitely. like the Riviera? Oh, lovely, yes. Yeah. En el Reino Unido hemos insistido mucho en un tipo de turismo también muy vinculado al turismo rural, también muy vinculado al turismo de naturaleza, que es el turismo de avistamiento de aves. En Castilla y León tenemos el gran privilegio de poder ofrecer ese tipo de propuestas, y además propuestas que se vinculan entre sí, que se mezclan entre sí y que permiten dar satisfacción a aquellos que buscan espacios naturales, a aquellos que buscan turismo rural de calidad, a aquellos que buscan productos tan especializados como el turismo ornitológico, pero también vinculado a visitas de turismo cultural, como puede ser la propia ciudad de Salamanca o el románico en Zamora. Aunque identificamos al turista británico con el sol y la playa de las costas de nuestro país, también es cierto que hay un público abundante que busca experiencias más especializadas cuando sale de viaje. En Castilla y León tenemos la suerte de poder dar respuesta a esta demanda. Es el caso del turismo ornitológico, donde el perfil del británico que viene a nuestra comunidad a disfrutarlo suele estar muy definido. Es habitual que sean personas de cierta edad, muchas veces jubiladas, y de un alto poder adquisitivo, que llegan dispuestas a invertir en los equipos más novedosos para el avistamiento de aves. Queremos descubrir por nosotros mismos por qué este tipo de turismo resulta tan atractivo que cada vez atrae a más visitantes del Reino Unido, entre otros países. Lo hacemos en un escenario de excepción, los Arribes del Duero. Bueno, Carlos, además de fotógrafo, editor, has publicado muchos libros sobre fauna, flora. Además tienes una agencia de viajes en Medina del Campo que está especializada, ¿no?, en turismo de avistamiento de aves, turismo ornitológico. Estamos en la zona de las Arribes del Duero, un sitio espectacular. Espectacular, es cierto. Tengo una agencia de viajes que está especializada solo en turismo fotográfico de naturaleza. Tenemos una red de observatorios para la observación y fotografía de fauna en diversos espacios naturales de Castilla y León. Yo trabajo exclusivamente dentro del ámbito de Castilla y León. Entonces, ahora estamos en este espacio natural, en Arribes del Duero, en este parque natural, lo que tienes a tu vista es una auténtica joya. Aquí disfrutan toda la gente que traemos de muchas partes de Europa y de otras partes del mundo. Me comentabas en lo que veníamos, Holanda, Bélgica... Sí, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, también tenemos clientes españoles, obviamente, pero esos países son los principales emisores. La Sociedad Ornitológica Inglesa pues tiene más de 1 millón de afiliados, cuando a lo mejor la española tiene 15.000 o 20.000. Entonces, parte de sus vacaciones la emplean en venir a observar aves, en venir a observar naturaleza. Me comentabas, me hacía mucha gracia que lo llaman
el nuevo golf. Sí, bueno, es que en los años 70, 80, pues por lo visto para la gente acomodada inglesa, pues el golf era como el hobby de moda, ¿no? Y ahora el tema fotográfico, pues ahora lo llaman The New Golf, que es como, digamos, el nuevo hobby. Entonces, claro, gente acomodada se gasta en un equipo que vale 20, 30.000 euros y se dedica a viajar por el mundo a intentar hacer las fotos que toda la vida salen en National Geographic, entre comillas. Pero bueno, ese es un poco el espíritu de viaje, y lo cual Castilla y León es una de las regiones, o la región con más posibilidades que tiene en el ámbito europeo, por su diversidad, por su diferencia, por su variedad de paisajes y por lo tanto de especies. Ahora mismo tenemos enfrente volando los buitres negros, aguiluchos, cigüeñas negras, águilas reales, águilas perdiceras. Y eso es lo que vienen a buscar, o sea, el ver las especies que en otros países son raras o ya se han extinguido, y por suerte en nuestra región todavía son comunes. Y desde la red de observatorios que tenemos, que se lo ponemos bastante fácil, pues yo creo que se lo pasa muy bien. Bueno, y hoy nos hemos venido hasta aquí porque en esta ocasión no es un grupo de turistas, sino que es un fotógrafo que ya es amigo, ¿no?, personal tuyo, Pues un sí. fotógrafo bueno, pues de naturaleza, británico. Sí. Le conozco hace mucho tiempo, viene cada temporada, y bueno, pues es que ya somos amigos de tantas veces que nos hemos visto, porque ¿no? le encanta. Y pues sí, como a todos los ingleses, le encanta, está completamente enamorado de Castilla y León, sí. Hello, Roger. Hello, Castilla y León TV. Nice to meet you. Nice to meet you. Patricia, how many times have you come to Castilla y León, to this place? Oof, No lo sabe, ¿No? porque son muchas. 40, 50. Wow. Sí, muchas veces. So you work right now for different publications, or? No, I'm self-employed. I work for myself, and things are published in magazines and books, calendars, things like that. British people, why do they like this kind of tourism? They really appreciate bird watching. Yeah, I think they like to come to have everything for them to photograph that Carlos has set up. More than, well, some of the things would be impossible to photograph alone. So these hides are very... No, sorry. Well, it's okay. No, and I, Are very and- useful and I, and I indeed. hope many species in Castilla y León lives are in Europe or in England are now these days are more rare. Much more rare. For Yeah. example, turtle dove for one, nightingale for another, cuckoo for sure. Common things. We are talking about common things Yeah. in this area. Small birds who here are very common, and in England more or less Decreasing. much. Very sad. And I do my best to promote, because it's a good area, it's a fantastic area, and it's good for the local economy. ¿Ha incrementado este tipo de turismo desde Reino Unido a la zona de Castilla y León en los últimos Sí, años? sin duda. A nivel personal, cada año vienen más. Creo que el turismo de naturaleza está completamente en expansión. Hay mucha gente que no solo el turismo de playa, y no solo empieza a ver a España como un turismo de playa, sino que tenemos unos espacios naturales muy bien conservados y con muchas posibilidades, y bueno, y luego lógicamente la red de alojamientos rurales que hay en Castilla y León, que es líder a nivel nacional. Entonces todo esa mezcla de parámetros pues hace que estamos creciendo mucho en turismo de naturaleza y turismo de observación. So Roger, how was the day? Could you photograph? Sí, estupendo, como siempre. Sí. La reina de pájaros, águila real. La hembra para 20 minutos comiendo, y 2 veces el macho también. Hemos hecho una estrategia de promoción de turismo internacional basado fundamentalmente en 4 líneas muy claras, que tienen que ver con nuestras principales referencias internacionales. En primer lugar, el Camino de Santiago. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver también con el enoturismo, la Ribera del Duero y la Ruta del Duero, desde Soria hasta las Arribes del Duero en Salamanca. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con marcas de reconocido prestigio, como es la UNESCO y como son nuestros bienes patrimonio de la humanidad.
Y en cuarto lugar también en relación a un aspecto que es muy importante y en el que el turismo británico también tiene mucho que decir y está creciendo también en Castilla y León, que es el turismo idiomático, es decir, la posibilidad de venir a estudiar español a Castilla y León. El español se ha convertido en la segunda lengua académica en el Reino Unido y por tanto ahí estamos teniendo un crecimiento superior al 10% también de turistas, de estudiantes de español británicos que vienen a estudiar aquí a Castilla y León. El turismo idiomático crece de forma significativa entre el público británico, que en este caso elige Castilla y León como lugar idóneo para aprender español. Es otro de los grandes lazos que nos unen al Reino Unido. El español y el inglés son dos de los idiomas más hablados del mundo, junto al chino, y además ambos pueden presumir de haberse hecho más internacionales, si cabe, gracias a los dos grandes genios de la escritura universal, uno inglés y otro español, Shakespeare y Cervantes. La casualidad quiso que ambos vivieran en la misma época, y sabemos que Shakespeare conoció la obra de Cervantes y se inspiró en ella para escribir una de sus últimas obras. No así Cervantes, que no pudo acceder a la de su contemporáneo. Sin embargo, hay un momento histórico que les acercó de forma curiosa y que sucedió precisamente en Valladolid. Si hacemos la ruta de los ingleses, podemos descubrir cómo. La ruta de los ingleses de Cervantes a Shakespeare es un nuevo recorrido histórico que recorre las calles de Valladolid conmemorando un hecho que es la llegada del embajador inglés a Valladolid, que era la corte de España, con un séquito de 600 ingleses, a quienes Góngora llamó los 600 herejes, y coincide en el tiempo con la publicación del Quijote, que se había publicado ese mismo año, y además estaba Cervantes viviendo aquí en Valladolid. Queremos dar a conocer esta ruta de la mejor forma posible y esta forma es haciendo precisamente el recorrido mientras se va contando la historia. The English ambassador came to Valladolid, which was then the capital of Spain, to ratify the peace treaty signed the previous year in London. The visit coincided with the birth of the heir to the throne, the first son of Philip III, who would later succeed his father as Philip IV. La ruta comienza en la entrada de Campo Grande, donde se produjo el primer encuentro entre ingleses y españoles. Continúa por la Casa Cervantes y la calle Santiago, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se celebró una corrida de toros en presencia de los reyes y la nobleza. Aparecieron en la plaza dos personajes estrafalarios, uno subido en un jumento destartalado, acompañado de un escudero ridículamente vestido, y toda la plaza inmediatamente los identificó como a Don Quijote y a Sancho Panza. Esto no es realmente así, realmente eran el embajador portugués y su criado, pero esto hace ver lo popular que era el Quijote ya en aquella época, solamente unos pocos meses después de su publicación. Es casi seguro que Cervantes estuviera en la plaza en estos festejos y además es muy probable que fuera uno de los reporteros que escribieron sobre las hazañas y andanzas de estos días de los ingleses en la corte de Valladolid. Tras la Plaza Mayor, la ruta continuó, y así se reproduce en este proyecto vivencial, por la Plaza del Ochavo, calle Platerías y Macías Picabea, hasta llegar a la actual calle Angustias para desembocar en la Plaza de San Pablo. Este es un punto destacado de la ruta porque allí en la ventana del Palacio Pimentel, que entonces se llamaba el Palacio o era el Palacio de los Condes de Rivadavia, se colocó al embajador inglés para que pudiera ver y para que fuera visto durante la procesión de Pentecostés en la que procesionaba el propio rey Felipe III y que fue el preludio del bautismo de Felipe IV que se celebraría esa misma tarde. During the baptism, the ambassador was hidden behind a lattice screen to observe the service because he couldn't, as a Protestant, take part in Catholic ritual. La ruta finaliza en la Casa del Sol, en la calle Cadenas de San Gregorio, donde residía el corregidor y organizador de todos los festejos, posteriormente nombrado embajador de España en Inglaterra, y en cuya biblioteca, la mejor biblioteca privada de su tiempo, algunos viajeros dicen haber visto una primera edición de las obras de Shakespeare, ahora perdida. Lo que se sabe con certeza es que un miembro de la embajada llevó en su equipaje de vuelta un ejemplar del Quijote de aquella primera edición que ahora mismo se conserva en la biblioteca de la Universidad de Oxford, la Bodleian Library. Este podríamos decir que es el primer Quijote viajero de la historia.
El viaje que comenzábamos ya hace unas cuantas semanas llega a su fin. Un viaje que comenzó con una idea principal: analizar las claves del Brexit para saber cómo nos podría afectar a Castilla y León. Pero en este recorrido apasionante nos hemos encontrado con mucho más que un simple análisis económico y político. Es cierto que hemos desgranado los aspectos más importantes de esta ruptura del Reino Unido con la Unión Europea, pero esto nos ha permitido descubrir que hay mucho por lo que luchar, que merece la pena que sigamos próximos, porque tenemos tanto en común: historia, cultura y sobre todo valores. No somos tan diferentes aunque tengamos costumbres distintas. Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Y esa unión la encarna precisamente la Unión Europea. Un proyecto que muchas veces lo vemos lejano, pero que está presente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana y que sobre todo nos acoge bajo unos mismos ideales. ¿Merece la pena apostar? En ningún momento de la historia he visto un fenómeno como ha sido concebida o cómo ha sido materializada la Unión Europea. 27 países se ponen de acuerdo en formar o conformar una unión sin derramamiento de sangre. Esta es la única vez en la historia que muchas culturas, muchas lenguas, muchas maneras de pensar y razonar deciden someterse bajo un ideal que es la unión, de ahí que hablamos de la unión, sin que haya sangre por medio. No somos europeos porque podemos viajar de un país al otro sin fronteras. Yo no soy europea porque pueda venderle a un señor un producto sin tener que rellenar un fichero para pagar los derechos de aduana. Ni siquiera soy europea porque pueda prestar un servicio de telecomunicaciones en otro país con absoluta libertad. Somos europeos porque compartimos una serie de valores. La democracia, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, etcétera, pero también valores sociales, ¿no? La economía social de mercado, una cierta manera de ocuparse del prójimo. Y yo creo que eso es algo por lo que vale la pena luchar, sin duda. Y luego, fundamentalmente, de ser un mercado único para competir con los grandes bloques del mundo, que son, en este caso son China, son Estados Unidos y es Rusia. Y claro, en la Unión Europea ahora mismo, cada país por sí solo estaríamos en una desventaja total y absoluta. Es evidente que los actores económicos, los mercados nacionales pequeños, insisto, pequeños como los europeos, pues no tienen mucho futuro. Por lo tanto, hay, en primer lugar, una cuestión de racionalidad económica, pero también hay una cuestión de racionalidad política, ¿no? De nuevo, en este mundo que es un mundo en el que tristemente parece que vuelven los conflictos del pasado, vuelve la historia, como se dice ahora, ¿no? Vuelve la rivalidad entre las grandes potencias. Si pretendemos hacer frente a los retos de este contexto individualmente, nos va a ir muy mal. Para encontrar ahí un papel de Europa no puede ser que nosotros estemos desagregándonos o con problemas por el artículo X o Z, ¿no? Sino que hay que intentar unir, sumar el máximo posible para poder empezar a competir y encontrar nuestro lugar en ese escenario internacional tan complicado. Todos queremos que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea. Evidentemente que salga es malo para todos, pero tampoco queremos un socio que ponga palos en la rueda. Un país, si sus europarlamentarios lo que van a estar es bombardeando, vetando y perjudicando el funcionamiento de la Unión Europea porque no quieren una mayor integración, ante esa tesitura, si lo que vas a poner es vetos y vas a poner palos en la rueda, lo mejor es no estar. Ahora, yo prefiero una Unión Europea de los 28 que de los 27. El dilema que existe en la actualidad es que en el Parlamento británico no hay una mayoría favorable a ninguna de las posibles opciones que están sobre la mesa. Es decir, el Parlamento británico ha rechazado la posibilidad de una salida sin acuerdo. Al mismo tiempo, el Parlamento británico ha rechazado la oferta que le ha hecho la Unión Europea y que en principio la Unión Europea se niega a renegociar. La salida sin acuerdo es mucho más traumático porque significa la salida del Reino Unido del mercado interior, significa que el Reino Unido tiene que renegociar sus relaciones comerciales con
todos los estados con los que comercia. Está tan poco claro, por decirlo así, que de hecho iban a tener un periodo de transición de al menos 2 años que podía ser prorrogable para ver de qué manera vamos a organizarnos. ¿Qué va a pasar ahora con los impuestos comerciales, con las fronteras, con el tráfico aéreo, con los puertos? Boris Johnson piensan que lo van a superar. De hecho, decían que para el momento del Brexit habría tantos acuerdos comerciales, tantos tratados como tenían antes. Hace poco el Financial Times sacó una noticia diciendo que no había nada, o sea, ni uno de ellos. Pero sin embargo parece que no tienen tanto miedo y es ese orgullo en uno mismo que a veces el sentimiento soberanista o nacionalista de algunas personas no tiene una explicación objetiva y lógica. Es un sentimiento, y es lo que tiene, es como el amor, no tiene sentido ni reflexión. Uno hace las cosas y ahí van. El escenario más favorable obviamente es una salida con acuerdo, una salida que implica aceptar lo que Europa ha ofrecido al Reino Unido, que según muchos expertos, la mayoría de expertos, es un acuerdo razonable que permitiría al Reino Unido seguir disfrutando de muchas de las ventajas que tiene en la actualidad. ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Pues tener la unión lo más estrecha posible, dentro de que ahora tenemos unos nuevos parámetros, ¿no? Pero está claro que vemos el mundo de la misma manera, que tenemos unas relaciones estrechas y que no puede ser que el sistema de relaciones que tengamos entre nosotros no se corresponda con la realidad, ¿no? Y ahí hay que empujar todos. Yo creo que el papel de España es fundamental con esos lazos con el Reino Unido, que quizá por parte de Francia o Alemania se intente más intentar darle una lección al Reino Unido, pero es que al final vamos a pagar nosotros el coste de esa lección, ¿no? O sea, que el interés es mutuo de avanzar en un acuerdo lo más estrecho posible. Y yo estoy convencida de que una salida del Reino Unido va a dar lugar a una nueva entrada del Reino Unido en otras condiciones distintas. O sea, que lo que hay que empezar es a trabajar por cómo conseguimos que vuelvan. Ese es el gran objetivo, y creo que Europa no se puede permitir que el Reino Unido no esté dentro de este gran proyecto común que tenemos todos. Esa separación creo que no refleja lo que Europa quería, eso es cierto. Creo que nadie lo quería. Pero somos seres humanos. Pero Europa sigue manteniendo este sello, esta cualidad de luchar por una unión, porque si estamos unidos somos fuertes. Yo, como madre de 3 hijos, pues no hay nada que me preocupe más que el poder garantizar que esa siguiente generación va a seguir viviendo con esos valores. Y por eso creo que hay muy pocas cosas que tengan la importancia que tiene ahora mismo de conseguir, no ya que Europa avance, sino que sobreviva, que es de lo que se trata ahora. Y justo desde aquí, desde Downing Street, se seguirán preparando los siguientes pasos a seguir. De momento permanecerá la incertidumbre. Habrá que ver por cuánto tiempo y las dudas que se despejarán una vez que esta desaparezca. Quizás el proceso no haya hecho más que empezar.